La característica número 3 de una persona exitosa es que no se conmisera, sino que establece una vida responsable o tiene una vida responsable de él mismo, ¿sí? Responsable de tu vida, no te conmiseras. La conmiseración es tenerte lástima, es sentirte un miserable porque las personas o las circunstancias de la vida no te han favorecido y te sientes víctima, ¿sí? No te conmiseres, no te hagas la víctima, no eres víctima, o como decía aquella señora, no eres víctima, no eres víctima, eres responsable de tu vida. Por eso le hemos titulado a este tema, responsable de tu vida. Fuimos programados por nuestra sociedad, inclusive por nuestros propios padres, fuimos programados para buscar en personas o en circunstancias la resolución de nuestra vida. Es decir, fuimos programados para buscar personas o circunstancias que nos resuelvan la vida. Y cuando esto no sucede, cuando otras personas o las circunstancias no nos resuelven la vida, nos sentimos víctimas, nos sentimos frustrados porque sentimos que pobrecito de nosotros, no me favorecieron las circunstancias, las personas no me favorecieron y por lo tanto me siento una víctima. Buscamos que otras personas se hagan responsables y así fuimos programados, porque inclusive nos decían, estudia para que seas alguien en la vida. Entonces, si no estudiaste, bueno, porque no pudiste, porque las circunstancias no se prestaron, entonces te sientes víctima y dices, no, es que yo no tuve la oportunidad de estudiar, así que no soy alguien en la vida. O bien también le dicen los papás a sus hijas, hija, búscate un hombre que te haga feliz, creyendo que la responsabilidad de hacer feliz a una persona recae en otra persona, cuando no es así. Los únicos responsables de hacernos felices somos nosotros mismos, ¿sí? Así fuimos programados, pero aunque así fuimos programados, Dios no nos diseñó así. Esa programación necesitamos quitarla y necesitamos reprogramarnos ahora de acuerdo al diseño correcto, que es el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño correcto? Pues que fuimos creados o diseñados para hacernos responsables de nosotros mismos. Sí, tú que me estás escuchando, fuiste creado, fuiste diseñado, fuiste creada o diseñada para hacerte responsable de ti misma, de ti mismo, de tu propia realización, de tu propia felicidad. No aparte de Dios, no, con Dios, porque Dios es quien nos da la capacidad de poder hacernos responsables de nosotros mismos. Así que no vivas como víctima, eres responsable. ¿Y qué significa la palabra responsabilidad? Pues significa la habilidad que poseemos, lo hemos dicho hasta el cansancio, la habilidad que poseemos los seres humanos, la habilidad que poseemos los hijos de Dios de responder a las demandas de la vida. Porque la palabra responsabilidad se compone de dos vocablos, por un lado la palabra responder y por otro lado la palabra habilidad. Así que es la habilidad que poseemos de responder a las demandas de la vida. Si Dios te dio vida, y si estás en este mundo, si respiras y late tu corazón, es porque tienes la capacidad de hacerte responsable de ti mismo, espiritual, emocional y por supuesto físicamente. Aun cuando haya limitaciones físicas, es bien sabido que hay personas que se quedan con limitaciones físicas o que nacieron con ciertas limitaciones físicas, pero han salido adelante y se han hecho responsables de sí mismos, convirtiéndose en personas totalmente exitosas, a diferencia de muchas otras que tienen todo aparentemente, no tienen ninguna discapacidad o limitación física, pero están muy limitados emocional y espiritualmente. Así que no es lo que te sucede, sino lo que sucede dentro de ti. No son las circunstancias, no es el que no tenga ciertas habilidades, sino más bien es cómo percibas aquello que Dios te ha dado en esta vida, ¿sale? Entonces, responsabilidad es la habilidad que tenemos. Si Dios nos dio la vida es porque tenemos la habilidad de responder a las demandas de la vida. Lo contrario
de ser responsables es vivir como víctimas, conmiserarme, decirme, no, pues si yo hubiera tenido las oportunidades de aquel, o si yo no hubiera pasado por esto, o si no me hubiera sucedido aquello, yo podría ser, o yo podría hacer, o yo podría tener, pero como me sucedió esto, como yo no soy tan capaz, etcétera, etcétera, pues nos sentimos víctimas y nos conmiseramos, decimos, pobre de mí. ¿De qué podemos conmiserarnos? ¿De qué podemos sentirnos víctimas? Enumero algunos detalles importantes en cuanto a esto. Número 1, puedes sentirte víctima del pasado. Sí, personas que dicen, es que yo viví una vida muy lamentable, muy deplorable, es que me tocó vivir abuso, me tocó vivir pobreza, me tocó vivir maltrato, es que a mí me hicieron, me dañaron, es que yo ya tuve 2 relaciones amorosas y en las 2 me defraudaron, así que yo ya no creo en los hombres o ya no creo en las mujeres o mejor ya no me caso, y vivimos frustrados como víctimas de lo que nos pasó. Podemos ser víctimas del pasado. Número 2, podemos ser víctimas de personas a quienes consideramos más fuertes que nosotros. Sí, por ejemplo, cuando la mujer, y yo siempre digo, a veces las peores enemigas de las mujeres son las mismas mujeres, cuando la mujer misma se siente menos que el hombre porque él es más fuerte físicamente, financieramente, o viceversa, cuando en un matrimonio, en una relación amorosa, la mujer tiene mayor estudio académico, por supuesto, o empieza a tener un negocio, un trabajo donde gana más que el hombre y el hombre la ve más fuerte y entonces se siente como una víctima, se siente como miserable comparado con la mujer y entonces nos sentimos víctimas de personas más poderosas, o hablando fuera del ámbito familiar, nos sentimos víctimas de los poderosos de la tierra, desde los Rockefellers hasta Bill Gates y gente poderosa que tiene el mando y que hacen planes y que mandaron la pandemia del coronavirus y qué sé yo. Y aunque no descartamos ciertas malas acciones de poderosos, no debemos vernos como víctimas. ¿Por qué? Porque si tú eres víctima de esas personas poderosas, entonces tú solo te estás limitando. No te conmiseres. Número 3, hay quien se conmisera o se siente víctima de las circunstancias. Es que yo iba bien, pero tuve un accidente o tuve un incidente. Yo iba bien, pero me sucedió esto, me sucedió aquello. O las circunstancias no me favorecieron y por lo tanto, pues yo no tuve las mismas oportunidades que tuvo él, que tuvo ella y comenzamos a compararnos con otras personas. Entonces nos sentimos atados a las circunstancias, nos sentimos víctimas de las circunstancias. O bien, número 4, del diablo. Wow, en el mundo religioso culpamos de todo al diablo. Y te voy a decir una cosa, claro que el mal existe y claro que hay un ser incorrecto que ejerce influencia en el mundo de desobediencia. Pero, ojo con esto, muchas veces le atribuimos cosas al diablo o inclusive podemos pedir liberación, libérenme porque siento que hay demonios en mi casa, hay demonios en mi cuarto, hay demonios en mi vida. Y libérenme. Pero yo les digo, a veces con esto de la liberación sucede el ejemplo que les ponía el domingo, allá en Yurecuaro, creo aquí en Zamora no lo puse, pero en Yurecuaro sí, de una mujer que se casa o se junta con un hombre abusivo, golpeador, que la denigra y que en un momento donde la está golpeando o la acaba de golpear, ella llama a su papá, llama a su mamá, se refugia con sus padres y les dice, es que él me golpeó y es que él me maltrata y es que él me dice, me denigra, etcétera. Yo ya jamás me vuelvo a juntar con él. Y el papá y la mamá van y la defienden, la liberan de las garras de ese marido abusador, de ese marido golpeador, de ese marido que está dañado y está proyectando sus daños para con su esposa. La liberan.
Pero, oh sorpresa, a los 2 o 3 días, la mujer a escondidas va y busca al marido porque no puede vivir sin él y vuelve a atarse ella misma a la esclavitud, del abuso, del maltrato, de los golpes, se vuelve a atar. Ese mismo fenómeno sucede también en la liberación espiritual. Podemos liberar a una persona y claro, el poder de Dios la hace libre, pero si la persona no se arrepiente y no busca realmente cambiar su vida, va a volver a darle cavidad a los mismos demonios. Entonces está dando vueltas en un círculo vicioso. Por eso, muchas veces podemos creernos víctimas del diablo cuando en realidad son nuestras acciones. Mira, la Biblia dice, sométete a Dios, es decir, obedece las instrucciones de Dios y automáticamente el diablo va a huir de ti. ¿Qué no fue lo que hizo Jesucristo cuando el diablo, dice la Biblia, vino y lo tentó? Primero le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, si es que realmente eres hijo de Dios. ¿Sí? Poniendo en tela de duda su identidad. Si realmente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se sometió a la palabra. ¿Sí? En cada una de las diferentes tentaciones que el diablo le puso, él se sometió a la palabra y él era una persona sometida a la palabra y no quedó otro remedio que el diablo huir cuando él le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo a Él solamente a Él le sirvo. Entonces, no eres víctima del diablo. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario y la gracia de Dios es mayor que cualquier situación. ¿Sí? Entonces, del pasado, de personas a quienes consideras más fuertes que tú, de circunstancias, del diablo o inclusive puedes sentirte víctima de Dios. Sí, como lo escuchas, podemos sentirnos víctimas de Dios o conmiserarnos con respecto a Dios. Es decir, es que Dios a mí no me escucha, es que a mí Dios no me quiere, es que a mí Dios no me da la oportunidad de esto, o bien no es la voluntad de Dios. No, es que pues, la voluntad de Dios es así, por eso Dios no le da alas a los alacranes, hasta alacranes nos sentimos, ¿no? Fíjate, algunos ejemplos. Nos sentimos víctimas de Dios cuando seguimos orando para que Dios nos dé cosas que ya nos dio. O sea, seguimos orando y diciendo, Señor, es que dame, ayúdame, mira, dame poder, dame tu gracia, dame tu espíritu, lléname de tu presencia, cuando en realidad Dios ya nos llenó. Y solo lo que Él quiere es que vivamos en su presencia, andemos en el espíritu, orando, adorándole, sirviéndole, leyendo su palabra. Pero seguimos pidiendo que Él haga o que Él nos dé, más bien dicho, nos dé cosas que ya nos dio. La Biblia, por ejemplo, dice, mediante su divino poder, esto lo dice 2 de Pedro 1:3, te lo leo, mediante su divino poder, Dios nos ha dado, ojo, Dios ya nos dio, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo que tú y yo necesitamos para llevar una vida de rectitud, ya Dios nos lo dio. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dios nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia y cuando nos llamó, nos dio todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. También en Efesios 1:3 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Fíjate, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si ya nos dio todo, entonces ¿para qué oramos? Para que nos dé más de lo que ya nos dio. Oramos, con esto no quiero que malinterpretes y digas, bueno, si ya me lo dio todo, entonces ya ¿para qué oro? No, oramos para conocer lo que Él nos ha concedido. Así lo dice la Biblia, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Sabiéndolo, descubriéndolo,
podamos creerlo y podamos vivirlo. Dios dice que eres mucho más de lo que tú crees que eres. Dios dice que puedes mucho más de lo que tú crees que puedes, y Dios dice que tienes mucho más de lo que tú te imaginas que tienes. Necesitamos conocer a Dios para conocernos a nosotros mismos. Conoce su palabra, adéntrate en Él, porque Él ya nos concedió todo. Necesitamos solo descubrirlo. También vivimos como víctimas en nuestra relación con Dios cuando seguimos esperando por meses, por años, que Él haga cosas que nos corresponde a nosotros hacerlas. Sí, pensamos que Él es el que debe hacer cuando somos nosotros los que debemos obedecer. De hecho, cuando oramos, cuando ayunamos, yo siempre les digo, no se trata de ver si Dios nos responde, Dios siempre nos responde. Más bien se trata de si nosotros le respondemos a Dios. ¿Por qué? Porque te recuerdo que Dios da sus respuestas, siempre nos responde, pero sus respuestas las da en forma de instrucción. Sí, por eso Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, siempre te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios da sus respuestas en forma de instrucciones, en forma de enseñanza. Él nos enseña, pero hay que exponernos a su enseñanza. ¿Cómo? A través de la oración, a través de leer su palabra como el instructivo, no como cosas que tengo que hacer, sino capacidades que poseo y debo desarrollar. Poseo la capacidad de desarrollarlas. Amén. Si Dios dice que ames, es porque puedes amar. Si Dios dice que perdones, es porque puedes perdonar. Pero Dios no va a venir a perdonar por ti, Dios no va a venir a amar por ti. Dios quiere que tú ames, que tú perdones, que tú y yo obedezcamos. No dejes o no pienses que Dios haga por ti, por mí, lo que a nosotros nos corresponde hacer. Dice la Biblia en Romanos 8:32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Por supuesto, Dios nos da todo lo demás. De hecho, Él entregó a su Hijo unigénito, su único Hijo, para salvarnos, para librarnos del infierno. No somos víctimas ni en esta vida ni en la eternidad. Dios entregó a su Hijo y con Él nos entregó absolutamente todas las cosas. Todas las cosas. Puedes decirle conmigo, gracias Dios, gracias Señor, porque hoy comprendo que por mí fuiste capaz, Padre eterno, de entregar a tu Hijo Jesucristo y con Él me has dado todas las cosas. Soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No se trata de que te convenza de que tú me bendigas, no, tú ya me bendijiste, más bien se trata de que yo descubra toda la bendición que tú ya me diste, es decir, lo que soy, lo que puedo y lo que tengo en ti, y que lo comience a desarrollar. Eso sí, te pido la ayuda para poderlo desarrollar, te pido la ayuda para atreverme a dar los pasos necesarios para vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad. Amén, amén, amén. Gracias a Dios por ello. Fíjate que de acuerdo a esto, hay ciertas creencias incorrectas que a veces tenemos en nuestra mente, y de ahí de eso se trata este tema. Creencias incorrectas que nos llevan a vivir como víctimas, creencias incorrectas que nos llevan a vivir como miserables, a tener una autoconmiseración, porque no se trata, cuando hablo del tema de la conmiseración, no se trata de que otros nos tengan lástima. Si otro a mí me tiene lástima, pues es su problema. El problema no me afecta si otra persona me tiene lástima a mí. No me afecta si otra persona me ve como un miserable. Lo que me afecta es si yo me veo como un miserable. Si una persona me dice, tú eres miserable y tú eres lo peor que pueda existir en este mundo, es su opinión. El problema es si eso que él dice, yo también lo creo.
Ahí es donde está el problema, porque eso es una autoconmiseración y esa sí me afecta. Esa sí me afecta. Qué poderoso cuando una mujer, dice la Biblia que era sirofenicia de nación, y ella llega con Jesús gritándole: Señor, ten compasión de mí, tengo una hija gravemente enferma, por favor, ten compasión de mí. Y los discípulos le dicen: despide a esta mujer, despídela, o sea, córrela, que está grite y grite, ya nos enfadó. Y Jesús voltea y hace una prueba delante de todos y principalmente una prueba para la mujer. Y dice: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. De alguna manera, humanamente hablando, Jesús estaba despreciando a esta mujer. La estaba viendo o la estaba poniendo en el plano que ponían los judíos a las personas que no eran judías. La discriminación ha existido desde siempre. Y la religión discrimina, Ojo, la religión discrimina. El fariseísmo discrimina. Entonces, Jesús hace la prueba. No es que él discriminara, él habló en el plano judío, en el plano religioso, pero hizo una prueba para la mujer y una prueba para todos sus discípulos y las personas que estaban ahí. Mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer no se conmiseró. Su fe fue más grande que su miseria. Ese es el secreto, que tu fe sea más grande que tu miseria. Y ella dice: sí, Señor, estoy de acuerdo, pero también los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús dijo: escuchen esta fe, porque Jesús sabía lo que esta mujer tenía en su corazón, sabía de qué estaba hecha. Y les dice a los demás: escuchen, no he encontrado tal fe ni aún entre el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, el pueblo judío, el pueblo religioso. No, pero esta mujer tiene la fe que se necesita. Mujer, ve y así como tú quieres que se haga con tu hija, que sea sanada. Y su hija recibió sanidad. Entonces, aún si Dios mismo, que no lo haría de verdad, ¿no? Que no lo haría, sería si lo hiciera sería como una prueba, que te dijera: ¿sabes qué? Tú no, hazte a un lado, tú no. Yo vengo a otro tipo de personas más listas y más estudiadas que tú no. Aún así, si tú no te conmiseras, si tú le dices: Señor, yo quiero aunque sea las migajas, vas a poder salir adelante. Por supuesto, Dios nunca te va a despreciar, porque Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Así que sigue adelante, no te conmiseres. Una creencia incorrecta sería la siguiente. Escucha una declaración y una creencia totalmente incorrecta. Mi pasado es sumamente doloroso. No tengo la fuerza para cambiar. Además, no tengo lo que se requiere para salir de esto. Otros sí pueden, yo no. Me paraliza el temor a ser descubierto como un fracasado. Esta es una creencia incorrecta que habita en la mente de muchas personas. Pero ahora, ahí te va la creencia correcta y te invito a que la repitas conmigo ahí donde estás. Soy hijo de Dios. Cristo vive en mí y me da el poder que necesito para cambiar. Me ha dado el poder que necesito para cambiar. Entrego todo temor al fracaso en sus manos y acepto la responsabilidad de trabajar para vencer y resolver mi pasado, porque sé que Dios es fiel y Él me ayudará. Amén. Otra vez, soy hijo de Dios, o hija, si es tu caso. Soy hijo de Dios. Cristo vive en mí y me da el poder que necesito para cambiar. Entrego todo temor al fracaso en sus manos y acepto mi responsabilidad de trabajar para vencer el pasado, porque sé que Dios es fiel y Él siempre me ayudará. Amén, amén y amén. Ármate de esta creencia. Afianza tu vida, tu fe y tu confianza en Dios, creyendo que si Él entregó a su Hijo por ti, es porque creyó en ti, porque sabe
de qué estás hecho, porque Él te hizo. Pero tú cree en lo que Dios te ha dado, cree en lo que eres en Dios, lo que puedes en Él y lo que tienes en Él. Quiero terminar con 3 ejemplos maravillosos donde se utiliza en la Biblia la palabra levántate. Vamos, asume tu responsabilidad, levántate. Tú necesitas levantarte, tú necesitas esta palabra hoy, levántate. No sigas clavado en tu pasado, no sigas clavado en pensamientos negativos, no sigas clavado en tu dolor. La gracia de Dios es más grande que tu dolor. No sigas clavado en tus limitaciones, no sigas conmiserándote, no sigas sintiéndote víctima. Vamos, levántate. Y te voy a dar 3 ejemplos bíblicos donde Dios le dijo a 3 personas específicas, levántate. Número 1, Agar. Agar, la esclava egipcia de Abraham y Sara. Una mujer que siendo esclava fue utilizada. Estos son asuntos culturales y asuntos de aquella época. Fue utilizada para tener un hijo, malamente, por supuesto, un hijo de Abraham, pero que ese hijo fuera hijo de Sara, la esposa de Abraham. Es utilizada, pero después, por las mismas situaciones culturales y cuestiones de aquellos tiempos, es desechada, es echada afuera. Ya una vez que nace su hijo era Ismael, y es desechada por sus patrones, ¿sí? Y ella se va sintiéndose víctima del abuso de poderosos de Abraham, de Sara, de sus patrones. Es corrida y ella se va con su hijo al desierto, a la aventura, a la muerte, porque era casi imposible que ella pudiera sobrevivir. Y cuando van ya de camino por el desierto, el niño comienza a llorar y a decir, mamá, tengo sed, me muero de sed. Ella le dice, hijo, siéntate aquí, ahorita vengo. El niño muy probablemente creyó que iba a conseguirle agua. Ella se va, pero no fue a conseguirle agua. Fue a esconderse y dijo literalmente, me voy a esconder para no ver el momento en que mi hijo muera de sed. Va y se tira en el suelo, llorando, desconsolada. El niño también comienza a llorar cuando se ve solo y que tiene una sed muy fuerte. Comienza a llorar, comienza a sollozar. Y literalmente la Biblia dice en Génesis capítulo 21, versículos del 17 al 19, lo siguiente: cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar. Agar se había ido, se había tirado en el suelo, llorando desconsolada, sintiéndose víctima, sabiendo que todo había terminado, y se va, pero el ángel de Dios la llama desde el cielo y le dice, ¿qué te pasa, Agar? ¿Qué te sucede, Agar? No temas. Y yo te pregunto hoy a ti, ¿qué te sucede? ¿Qué te sucede? No temas. Pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Así que levántate. Ahí está la palabra clave. Levántate, le dice a la mujer, y tómalo de la mano. Vamos, toma a tu hijo de la mano, que él no se va a morir. Yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Yo les decía el domingo, ya estaría el pozo ahí o de repente aparecería. Quizá ya estaba, pero ella no lo había visto por la angustia. A veces por nuestra angustia, a veces por enfocarnos en nuestro problema, a veces por sentirnos víctima y conmiserarnos, es decir, sentirnos miserables, no vemos las oportunidades que hay a nuestro alrededor. No vemos, es como si nos clavásemos en un solo problema, así cerráramos nuestros ojos a todo lo demás porque estamos enfocados en nuestro problema. Pero cuando ella se desenfoca del problema y se enfoca en Dios, comienza a ver oportunidades, comienza a ver un pozo de agua y pues lo demás es historia. Le da de tomar a su hijo y su hijo llegó a ser, Dios llegó a formar de él una gran nación. Ahora,
La palabra clave aquí es levántate. Dios hoy te dice como a Agar, levántate y ve y levanta a tu hijo, ve y levanta a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a tu vecino, ve y levanta a aquella persona que está caído, porque no solamente tú te levantarás para tomar responsabilidad de tu vida, sino que tu vida será de bendición para otros. Segundo ejemplo, un paralítico en el estanque de Betesda. Saludamos a Nueva Visión Betesda, allá en San Luis Potosí. Veo que está conectado mi hijo Osvaldo, los bendecimos, una casa hija muy amada. Y este paralítico que estaba en el estanque de Betesda en Jerusalén, tenía 38 años esperando. Había una tradición de que de tiempo en tiempo el agua se agitaba. Sí, esto la Biblia no nos dice si era cierto o no. Lo más probable, dicen los historiadores, que era una tradición, un pensamiento de la sociedad de aquel momento. Ellos creían que cuando se agitaba el agua era un ángel quien agitaba dicha agua, y el primer enfermo que entrara dentro del estanque después de la agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Este hombre, el paralítico de Betesda, tenía 38 años esperando ganar el primer lugar a entrar en el agua después de que se agitara para ser sanado. Pero ¿cuál era su sorpresa? Que como él no podía caminar, pues siempre el mudito le ganaba, el leproso le ganaba. O sea, ellos sí podían correr, podían caminar, mudito, pero bueno para correr, y se aventaba al agua y pues ya, le ganaba. Cuando llega Jesús, wow, qué maravilloso cuando Jesús llega a nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando Jesús, el Señor, llegó a tu vida? Bueno, en este caso dice, cuando Jesús llegó y lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó una pregunta, un pleonasmo, ¿verdad? Le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Parece una pregunta absurda. Pues, claro, o sea, ¿cuál enfermo que ha padecido una enfermedad por 38 años, que sufre por ello, no le gustaría recuperar la salud? Claro, pero fíjate la respuesta de este hombre ante la pregunta de Jesús. ¿Te gustaría recuperar la salud? Hoy Dios te pregunta a ti, ¿te gustaría salir de ese problema? ¿Te gustaría que las cosas fueran diferentes? ¿Te gustaría tener más solvencia económica? ¿Te gustaría tener sanidad espiritual, sanidad emocional? ¿Te gustaría tener una buena relación con los demás? ¿Te gustaría resolver los problemas de tu vida? El hombre le contesta, es que no puedo, Señor, porque no tengo a nadie, fíjate, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. De manera indirecta le estaba diciendo a Jesús, pues si tú déjame pues aquí un discípulo que esté listo para que cuando se agite el agua, pues luego me aviente al agua y pues yo pueda ser sanado. O sea, él se sentía inútil, se sentía miserable, se sentía que no podía y que no había nadie que lo ayudara. Se sentía víctima de los más poderosos, víctima del leproso, víctima del mudo, porque ellos siempre le ganaban y nadie se compadecía de él. Pero, fíjate, aquí viene lo interesante. Jesús le dijo, levántate, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué poderoso esto! Nuevamente, hay una palabra específica de parte de Dios. Levántate, toma tu camilla. No le dice Dios, hey Juan, no le dice Jesús a Juan, a Pedro, hey vengan, vamos a echarle un canillazo al hombre tullido y vamos a aventarlo al agua. No, a ver, tú agítale y yo lo aviento. No. La orden fue tú, levántate. La orden hoy es tú, hazte responsable. No esperes que te resuelva la vida ni Dios,
ni que el diablo te deje de atacar, ni que a ver si ahora el domingo que va a haber, que va a venir alguien desde Turquía, a ver si este sí trae poder y este sí me transforma. No, la responsabilidad es tuya. Los demás podemos contribuir, podemos influir, podemos ser usados por Dios para darte una palabra de ánimo, pero el responsable eres tú. Di conmigo, el responsable soy yo. Por supuesto, levántate, toma tu camilla, o sea, toma tu responsabilidad y vete a donde debas ir. Ve a donde debas ir, haz lo que debas hacer. Y por último, el último ejemplo, un hombre llamado Eneas en la ciudad de Lida. Sí, así, en la ciudad de Lida, no Lidia, Lida. Este hombre estaba también enfermo, paralítico. Pedro lo visitó, lo conoció que estaba enfermo y llega hasta donde él estaba y viendo que tenía que tenía fe para sanar, Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Amén. Fíjate qué interesante. ¿Jesucristo sana? Sí. Jesucristo sana. Pero, aunque Jesucristo sana, el responsable de mantener una vida saludable somos nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque podemos pedirle a Dios: Señor, sáname cuando nosotros no nos cuidamos. Y por supuesto que su misericordia es tan grande que nos ha sanado 1001 veces. Muchas veces nos ha sanado el Señor. Pero nosotros aprendamos a tener una vida saludable. Jesucristo te sana, sí. Pero luego le dice: levántate otra vez, hazte responsable. Y fíjate, me gustó aquí, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, porque dice: levántate y tiende tu cama. ¿Quieres tener éxito en la vida? Comienza a tender tu cama. Sí, o sea, hazte responsable de tu cama, hazte responsable de tu plato, hazte responsable de tu vida, hazte responsable de tu basura. Primero, en la medida de lo posible, no tires basura, pero si tiramos basura, recógela, o sea, hazte responsable de ti mismo. Ese es el tema de hoy, responsable de tu vida. Pedro le dice a Eneas: Jesucristo te sana, levántate, tiende tu cama. No le dice: a ver, vamos a levantarte y vamos a ayudarte a tender la cama, vamos a ayudarle a tender la cama al paralítico. No. Y fíjate qué interesante, al instante se levantó. Qué bueno que nosotros también al instante podamos entender, que hoy con esta enseñanza podamos entender: sí, es cierto, yo voy a comenzar a hacer lo que debo hacer, yo voy a comenzar a orar, voy a comenzar a leer, voy a comenzar a ayunar, voy a comenzar a estudiar, voy a comenzar a asistir, voy a comenzar a perdonar. Si no puedo, pido ayuda. Pido ayuda, sí, se vale pedir ayuda, sí, ayúdame Dios, o a un consejero, pídele ayuda para que te dé las técnicas, pero obedécelas. Tú eres el responsable, ¿sí? No es un terapeuta, no es un pastor, no es ni Dios mismo, porque Dios, reitero, ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir plenamente. Todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud ya nos fue dado por la gracia y el amor de Dios. Hazte responsable de tu vida. Eres una persona exitosa. Dejemos de conmiserarnos, dejemos de culpar al diablo, dejemos de culpar a Dios y comencemos a someternos a Dios, a responderle a Dios, a obedecer sus instrucciones. En el nombre de Cristo Jesús, seamos diligentes, porque la práctica diligente y sistemática de los principios establecidos por Dios nos llevan a una vida exitosa. Y para eso fuimos diseñados, para tener éxito a la manera de Dios. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén, amén. Levanta tus manos conmigo, oremos, démosle gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que Él nos da de poder estar juntos nuevamente, adorando a Dios, orando, pero también aprendiendo instrucciones de su palabra. Padre, te agradezco infinitamente por todos los que se han conectado este día, los que han estado en esta enseñanza. Bendigo la vida de tu pueblo. Permítenos comenzar a dar pasos de fe, que escuchemos la voz de tu Espíritu que nos dice: hijo, hija, levántate, tiende tu cama, toma tu camilla, toma tu responsabilidad y camina, porque necesitas también levantar o ayudar a levantar, a que se levanten
otros, a que otros también asuman su responsabilidad. No solo tú te levantas, no solo tú tienes éxito, sino tú misma, tú mismo ayudas, inspiras e influyes en la vida de otros para que tengan una vida exitosa a la manera de Dios. Padre, gracias te doy por tu pueblo, bendigo la vida de tu iglesia, gracias porque entregaste a tu Hijo Jesucristo. Y vamos, si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, hoy mismo lo puedes hacer. Dile: Señor, yo creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y abro mi corazón y recibo tu amor. Recíbeme como tu Hijo. Yo quiero comenzar una vida nueva contigo y quiero, Padre, asumir mi responsabilidad. Hoy decido levantarme. Hoy me levanto en el nombre de Jesús con la fuerza que tu Espíritu Santo me da, con el amor que solo tú pudiste darnos al entregar a tu Hijo por nosotros. Creo en tu sacrificio perfecto por mí en la cruz del Calvario y creo en el poder de tu resurrección que me salva, que me transforma y que me usa para bendecir la vida de las personas que me rodean. Bendigo cada hogar, bendigo cada matrimonio, bendigo cada hijo, cada niño, adolescente, joven, cada casa, cada familia, cada anciano, cada matrimonio. En tus manos estamos. Dios, guíanos. Bendigo tu obra aquí en Zamora, bendigo tu obra en Yurécuaro, en San Luis Potosí, en Morelia. Glorifícate en cada una de las casas espirituales. Por supuesto, en San Antonio, Texas, allá donde está la casa espiritual principal de mi Padre. Padre, bendecimos la vida de mis padres espirituales y de todos nuestros hermanos ministeriales. Gracias por tu amor. Bendecimos nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Queremos, Señor, amar, ser inclusivos, levantarnos, porque hemos dicho que lo mejor que podemos hacer por las personas que tienen una mentalidad mediocre es no ser como ellos, marcar la diferencia. Levántate, toma tu responsabilidad y haz lo que debes hacer. Eres amado, eres bendecido, eres totalmente escogido, escogida por Dios. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y como hijo de Dios, como hija de Dios, Cristo vive en ti y te da el poder que necesitas para cambiar. Entrega todo temor al fracaso en las manos de Dios y acepta la responsabilidad de trabajar para superar tu pasado, porque Dios es fiel y Él siempre te ayudará, porque Él no solo está contigo, Él está en ti. Amén, amén. Gracias, papá, por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, somos responsables de nuestra vida, porque tenemos la capacidad, la habilidad de responder a las demandas de la vida. Amén y amén. En el